noches, bienvenidos y feliz inicio de semana. Es un gusto acompañarlos junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Bien, gracias, Andy. Muy buena noche. Y aquí vamos a ver controles, descontroles en nuestro país. Pero, ¿tú crees que de verdad hay control en estos vuelos privados? Bueno, a considerar por la nota, ya vamos a estar evaluando esta situación, pero resulta que hoy justo 5 trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Círculo Aéreo Guatemalteco fueron detenidos por facilitar vuelos ilegales al crimen organizado, según las autoridades. En seguimiento a las investigaciones de un accidente aéreo que sufrió una aeronave en Génova, Quetzaltenango, el pasado 27 de mayo del 2018, donde fallecieron 2 mexicanos que transportaban droga, autoridades realizaron 13 allanamientos. 8 de ellos fueron en el Aeropuerto Internacional Aurora. Allí capturaron a 5 trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de Círculo Aéreo Guatemalteco. Sus nombres son Mauricio Antonio Cruz, Walter Giovanni Herrera, Mauricio Arnoldo Fernández, Maynor Josué Chin, Oscar Adolfo Méndez. Según autoridades, los detenidos participaron en la clonación de matrículas de aeronaves y facilitaron vuelos al crimen organizado. Y también en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora, específicamente en oficinas, en torre de control. Estas personas pues se dedicaban a facilitar vuelos ilegales y también en complicidad para hacer clonación de matrículas para estas aeronaves para pues facilitárselo a miembros de la organización dedicada al narcotráfico. Es con ello que seguimos y continuamos trabajando, demostrándole a la población pues nuestro compromiso y que estamos trabajando pues gracias a las estrategias e instrucciones del ministro de Gobernación y pues esas estrategias desarrolladas por la Policía Nacional Civil y ejecutadas hoy en día por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Los capturados son señalados de incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de transporte marítimo, fluviales o aéreos. A ver, yo me pregunto una cuestión, Sandy y televidentes, es decir, pareciera ser que básicamente el crimen organizado se está incrustando en todos lados y en algunas instituciones que pues parece ser que son muy claves para ellos, ¿verdad? Definitivamente, y este caso llama mucho la atención porque es en seguimiento también a una investigación que se había tomado hace unos meses. Eso es muy importante, pero con esta pequeña previa, ¿te parece si vamos entonces a hacer el análisis de este tema? En Guatemala, la Dirección General de Aeronáutica Civil es la encargada de todo el tráfico aéreo. Bueno, al menos esto es lo que se supone, y esto significa tanto en los vuelos comerciales como también en los vuelos privados, Sandy. Ahora bien, al menos cabe la teoría de que se deben de contar con controles, llamémosle así, mínimos, y que estos controles para los vuelos privados deben de incluir, primero, la particularización de la matrícula de la aeronave, ¿no? Luego también el plan de vuelo a desarrollar y la información de los tripulantes y de los pasajeros, lo cual quiere decir que al menos en la teoría los protocolos están debida y plenamente establecidos para llevar a cabo los controles correspondientes que establece la ley. Bueno, eso te digo, Sandy, es al menos la teoría, porque en la práctica estamos viendo que no es así. Entonces, lo malo es que existan esas estructuras. Lo bueno es de que se logró detectar y se logró desmantelar. Mi pregunta es, ¿será la única? Exactamente, ¿y quiénes más podrían haber estado también involucrados? Porque imagínate, si se tendrían o se deberían de establecer estos controles y no se tienen... Así es. Esto llama la atención también, que no se le dé prioridad sabiendo que puede ser un punto débil para el narcotráfico, obviamente utilizado para el narcotráfico, y poder trasladar todos estos ilícitos. Pero ¿por qué entonces no se le presta la atención debida? Esa es una pregunta para la cual probablemente no tenga la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, hemos visto particularmente en este año varios casos de estas narcoavionetas, bueno, y en algunos casos narcojets inclusive, como en Retaluleo, una cosa impresionante. Sin embargo, también aquí yo creo que hay que ligar otros temas, es decir, no es solo lo que pasó y ahora se descubrió y se desmanteló en aeronáutica civil, es lo que está pasando en todos los estratos de la sociedad, Sandy, porque cuando estas narcoavionetas están cayendo, ya ves que ahora está muy organizada la población de esos lugares, niños, mujeres, hombres, barricadas, y no dejan que se llegue rápidamente por parte de las fuerzas de seguridad realmente hacia ellas. Entonces, esto es dramático, parece que el narcotráfico está tomando un control muy fuerte. Bastante fuerte, pero mira, para ampliar ese análisis Dime, por favor, tenemos otros datos. Claro.
Y hablemos Excelente. un poco de la práctica, porque la práctica nos indica que, por el contrario, los vuelos privados ya han sido utilizados entonces en repetidas ocasiones por el narcotráfico, entre otros, para sus fines delincuenciales. Las capturas realizadas hoy son de una estructura que facilitaba la falsificación de matrículas y el cambio de los respectivos planes de vuelo. Esto nos lleva a pensar, Julio, que los controles y protocolos de seguridad establecidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil entonces deben ser revisados y auditados, por supuesto, de forma interna y consecutiva. Y también por la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, porque entonces algo está fallando y no solamente se tienen que quedar, bueno, se capturaron a estas personas, no. Y se acabó el más problema. Está fallando y Así es. habrán más implicados, porque recordemos que a veces los últimos sí. del eslabón son los que caen. Yo creo que sí, los últimos del eslabón son los que caen primero, pero seguramente hay más personas que facilitan toda esta situación. Entonces, aquí tú lo has dicho, primero, los controles y los protocolos de la Dirección General de Aeronáutica Civil no solo deben de ser revisados, sino que deben de ser más duros y tienen que tener pesos y contrapesos, sistemas de control y de un control externo inclusive. El scan, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, el hecho de determinar exactamente, fehacientemente, quiénes van en esas aeronaves y de alguna forma también revisar su equipaje y todo lo que lleven, porque muchas veces resulta no siendo esto. Y aquí es donde otras instancias de gobierno, tú lo mencionaste de muy buena manera, el Sistema Nacional de Seguridad. Aquí está la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad dentro del ámbito de seguridad interna, que incluye puertos, aeropuertos y fronteras, que tiene también un papel preponderante para ser un poquito más activo, diría yo. Por supuesto, sí, mira, dentro de los vuelos comerciales, donde pues obviamente el costo del pasaje es menor, donde obviamente se tienen mayores controles. Muchos aún controles, así, sí. Hay personas que intentan pues llevar algún tipo de ilícito, en Siempre este caso pasa. drogas. Exactamente, Sí. Imagínate que existen mayores controles, no digamos en un lugar donde no existen prácticamente o son muy mínimos y no se cumplen con los establecidos en ocasiones. Es decir, esto no requiere de mucha ciencia, ¿no? No requiere mucha ciencia y aquí es donde estamos viendo cómo es fácil permear este tipo de seguridad que se tiene implementada en nuestros aeropuertos. ¿Por qué? Primero porque necesitamos realmente tener más radares, me refiero también ya más modernos. Necesitamos tener esos escáneres, esos body scan para cualquier abordaje de cualquier aeronave, es decir, inclusive los vuelos privados. Y necesitamos estamos en una guerra, es una guerra, como tú ya lo sabes, asimétrica de cuarta generación contra otras amenazas, en este caso el narcotráfico, que es una amenaza que nos lleva muchísimos pasos por delante, pero hoy se dio un paso importante también al descubrir esta organización y eso vale la pena recalcarlo también, Sandra. Por supuesto, porque a raíz de ello se dan a conocer las debilidades que se tienen y que esperamos que obviamente las autoridades pues las tomen en cuenta y que puedan fortalecerlas. Así es, hoy por lo menos conocimos el modus operandi, es que mira, a ver, clonaban las matrículas, es decir, a esta aeronave con matrícula X le ponían una matrícula Y para hacer creer que era otra en pleno vuelo, ya eso confunde, ¿no? Claro. Y luego posteriormente los planes de vuelo. Los planes de vuelo es lo que se traza y dicen, bueno, vamos a salir de Ciudad Guatemala hacia Puerto Barrios y resulta que iban a Quetzaltenango, a Retaluleu o Huetenango, a cualquier otro lado. Entonces, de esta manera es como estaban permeando la seguridad de Aeronáutica Civil. Sin embargo, también es bueno el hecho, como te decía, de que la estructura, por lo menos en la parte inicial, haya caído. La pregunta, Sandy, es, ¿deberán de continuar las investigaciones? ¿Va a caer más gente? ¿Habrá gente todavía, quizás hasta con mayores rangos implicados? Eso lo sabremos seguramente en los próximos días. ¿Y qué mejora se hará el sistema de seguridad? Esa es la gran interrogante, porque si no, seguirán reportándose los casos. Esto es lo que ha pasado y ha trascendido durante esta jornada. Debemos hacer una pausa, pero cuando regresemos, ¿qué vamos a analizar, Julio? Sandy, vamos a ver, es un tema muy importante. El domingo vamos a ir a votar. Te pregunto yo, ¿qué es lo que se necesita para la seguridad, propiamente dicho, el día de las elecciones de la segunda vuelta electoral? Varias cosas. Cuando regresemos lo estaremos analizando, ¿te parece, Julio? Me parece bien, así que por favor no cambie, quédese en sintonía de TN23. Nosotros somos A la Medida. Las papeletas han sido entregadas en el noroccidente del país. Los protocolos de acción de las fuerzas de seguridad y logísticas de la Mesa de Seguridad se desarrollan. Así han preparado tanto el Tribunal Supremo Electoral, esto previo a la celebración de la segunda fecha de elección presidencial.
A 5 días de las elecciones presidenciales, varias juntas electorales departamentales ya tienen sus cajas electorales para distribuirlas en los diferentes centros de votación. Entre jueves y viernes, todas las papeletas estarán distribuidas en todo el territorio nacional, de acuerdo al calendario de la Dirección Electoral. Embalaje y también del traslado de las cajas electorales que contienen las papeletas y todo el material electoral que les sirve a las juntas receptoras de votos y a los guatemaltecos para poder votar este 11 de agosto. Dentro de los departamentos que ya se han distribuido se encuentra Quiché, Huehuetenango, también ya se encuentra listo San Marcos, se está preparando Izabal, ya se encuentra listo Petén y Baja Verapaz. Naturalmente la dinámica en estos días es complementar los departamentos que hacen falta para estar concluyendo con el Distrito Central ya entre lo que viene siendo viernes y sábado de esta semana, así que todo se encuentra de acuerdo a lo que Dirección Electoral había trabajado en su calendario. Mientras tanto, de acuerdo a lo establecido en la mesa de seguridad, por lo menos 65 municipios se encuentran en riesgo de conflictividad, por lo que la Policía Nacional Civil implementará un plan de seguridad y de acción, especialmente en aquellos lugares en donde se repetirán las elecciones de corporaciones municipales. Como primera fase, la Policía Nacional Civil contará con 100 autopatrullas, operativos aplicación de lo que es ley seca, antes y después del día de las elecciones, patrullajes para el control de la criminalidad, custodia de vehículos del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos 100 unidades del traslado de los insumos, monitoreo de las situaciones para identificar las amenazas y garantizar la libre locomoción. En segunda fase tenemos eventos electorales el día 11, una cobertura total por parte de la Policía Nacional Civil de 42,000 agentes activos. Se suspenden descansos y permisos a partir del día 8 y se estará autorizando los descansos de acuerdo a cómo se vaya teniendo lo que es el evento electoral a partir del día 12. En cuanto a los centros de votación que aún están tomados por los estudiantes universitarios, las autoridades informan que ya se tienen algunas alternativas en caso sea necesario cambiar algunas de ellas. Y para ampliar cómo se desarrollará el proceso de seguridad ciudadana este 11 de agosto, el Ministerio de Gobernación indicó que será de 3 fases. El titular de la cartera del Interior, Enrique Degenhardt, confirmó que el total de la fuerza policial estará disponible en las tareas de seguridad ciudadana para la segunda vuelta electoral. Además, indicó que se dará prioridad a los municipios catalogados como conflictivos y en aquellos lugares donde se registraron inconvenientes en la primera vuelta electoral el pasado 16 de junio. Dentro de los protocolos de actuación, en el transcurso de esta semana vamos a reconcentrar a los casi 42,000 agentes de la Policía Nacional Civil y en 3 fases distintas vamos a trabajar nuestro programa de seguridad electoral. La etapa 1 será la aplicación de la ley seca 24 horas antes y después del desarrollo del proceso electoral. Incrementaremos los patrullajes de seguridad ciudadana, le daremos custodia a los vehículos del Tribunal Supremo Electoral, así como a sus autoridades, y por supuesto estaremos en constante monitoreo de la situación para identificar cualquier amenaza. Tendremos presencia policial en todas aquellas áreas que sean de infraestructura esencial para garantizar que la energía eléctrica, las telecomunicaciones no vayan a tener ningún problema, y como en la primera vuelta lo haremos de la mano del Ministerio de la Defensa. El funcionario comentó que no permitirán bloqueos de carreteras tras el anuncio por parte del Comité de Desarrollo Campesino CODECA de llevar a cabo 26 manifestaciones este martes 6 de agosto. Como siempre lo he dicho desde este podio, este es un llamado a la conciencia, a las organizaciones sociales. Todos tenemos derecho de manifestar, pero no a costa de interrumpir la libre locomoción o de violentar los derechos de los otros guatemaltecos. No sé cuál es el objetivo de la marcha, sin embargo, todos están en libertad de poderlo hacer. Espero que esto no implique una intención de bloqueo de ninguna naturaleza, y menos a tan pocos días de un evento electoral tan significativo.
Degenhard comentó que serán más de 42.000 elementos de la Policía Nacional Civil los que estarán en apresto antes, durante y después del proceso electoral que definirá al nuevo presidente del país. Bueno, hagamos el análisis, si le parece, juntos. Considerando que para cada uno de los procesos electorales la Policía Nacional Civil ha diseñado planes de acción preventiva y reactiva, pues para este se espera también que tengan el control total el domingo próximo, que va a ser 11 de agosto, ¿verdad, Sandy? Lo primero que la PNC seguramente ya realizó es lo que en seguridad se conoce como un mapa de calor. A través del mapa de calor se identifican precisamente aquellos lugares, departamentos, zonas o municipios donde puede haber un alto riesgo de que ocurra violencia electoral, en este caso específico. Ahora, bien, algunas de las medidas que se toman de cajón precisamente por la PNC ya no lo decía el director de ellos, es decir, para este tipo de eventos como los electorales y otras fechas muy importantes se suspenden todos los permisos que hay para tener un estado de fuerza, es decir, la mayor cantidad de elementos posibles, alrededor de 42.000, y a la vez también poder realizar todas las acciones logísticas que sean pertinentes a efecto de que haya un perfecto despliegue a nivel nacional de las unidades, de las armas y también de los vehículos y todo lo que ellos requieren, de manera que podamos tener acciones de carácter preventivo, pero que a su vez, Sandy, esté preparada la PNC para acciones de carácter reactivo en caso de disturbio. Y es que las personas pensarán que es el mismo protocolo, el mismo plan que se podrá tener de seguridad con la primera vuelta, pero hay que tomar en cuenta que hay diferencias. ¿Y cuáles serán entonces esos factores que se deberán considerar que fueron o podrían presentarse diferentes a la primera vuelta, Julio? Claro que sí, Sandy. Actualmente Tribunal Supremo Electoral junto con Policía Nacional Civil ha identificado al menos, imagínate tú, esto es alarmante lo que voy a decir, entre 60 y 65 municipios donde puede brotar nuevamente la violencia electoral. Bueno, a esto sumémosle lo siguiente, hay 5 municipios donde se van a repetir, entre comillas repetir, porque en San Jorge y en Zacapa va a ser la primera vez que se realice las elecciones para elegir las corporaciones municipales. Estos municipios son más sensibles porque te imaginas ahí es una participación cívico-política aún más grande y en muchas ocasiones lo que ha causado, fíjate Sandy, el problema es el hecho de que la gente no quiere que se reelija, por ejemplo, al alcalde actual de ciertos municipios, y si gana, pues pudiera ser un foco de conflicto definitivamente. Exactamente, ¿qué consideraciones se debe tomar por parte de las fuerzas de seguridad? Sabemos que tienen un plan que obviamente no lo divulgaron a plenitud porque obviamente sería alertar también a los distintos grupos, pero ¿qué no hay que dejar por un lado, Julio? Lo que no hay que dejar por un lado, Sandy, son primero ese mapa de calor, no hay que dejar por un lado las acciones de inteligencia. Policía Nacional Civil debe estar en una coordinación constante con la DIGICI, que es la Dirección General de Inteligencia Civil, con inteligencia militar, de manera que en estos días previos, porque ya falta muy poco realmente, Sandy, se pueda contar con la información pertinente para saber y determinar si en algún lugar algo puede suceder o algo se está organizando a efecto de pararlo. Eso sin contar otra palabra que ya estamos volviendo aquí costumbre en a la medida, ¿verdad, Sandy? El tema de los factores exógenos. Mañana se tiene por ahí prevista un bloqueo de 26 puntos a nivel nacional por parte siempre de esta gente de Codeca, que al final de cuentas podría afectar desde ahora las elecciones si el material electoral no llega. Exactamente, y recordemos también que las amenazas continúan de desarrollarse distintas manifestaciones el día de las elecciones. Es cierto, que obviamente esto viene también a cargar el trabajo de la fuerza de seguridad. Sí, si consideramos que son 42.000 agentes para un país de 108.889 kilómetros cuadrados y donde hay, pues no sé cuántos serán porque no nos han dado el resultado del censo, pero unos 18 a 20 millones de personas, es una gran labor la que deben realizar. ¿Me ayudas? Porque hay otros detalles importantes que usted tiene que saber en casa. ¿Qué más deben atender las autoridades en este caso? Bueno, ellos deberán tener ese plan de contingencia por aquellos que se presenten, aquellos disturbios más fuertes en algunos de los municipios del país a través de sus fuerzas especiales policiales. También vale la pena mencionar que la Policía Nacional Civil maneja una unidad de inteligencia policial, la cual debe suministrar a la institución también la formación privilegiada para que de esta manera puedan actuar preventivamente.
La atención de la Policía Nacional Civil debe centrarse en municipios donde se van a repetir estas elecciones de corporación municipal o donde se desarrollará por primera vez, ya que deben garantizar la realización de estas mismas, porque se corre el riesgo que nuevamente no se lleven a cabo. Pero sobre todo requiere especial cuidado en los municipios conflictivos, donde los votos pueden favorecer a los alcaldes en el ejercicio del poder, que están siendo cuestionados, por ejemplo, y que también ha ocasionado inconformidades en los pobladores. Has dicho ahorita algo que es muy, pero muy importante y trascendental, Sandy. En estos lugares donde no se pudo realizar la elección en el pasado 16 de junio, lo que hay que garantizar es que la gente vote. ¿Sabes por qué? Porque si no caeríamos en una disyuntiva nunca antes vista, un vacío jurídico legal en cómo hacer una tercera ronda electoral para algún municipio específico. Este es un lujo que el Tribunal Supremo Electoral no se puede permitir y que Policía Nacional Civil está llamado a colaborar con ellos a través de toda su fuerza para que no suceda y que las elecciones se lleven a cabo de una manera pacífica. Difícil en el contexto que vivimos, porque la primera ronda electoral no fue tan pacífica en ciertos lugares, Sandy. Definitivamente. En este caso, por ejemplo, ¿qué otro apoyo podría recibir la policía? Ya que obviamente lo que le espera también es una jornada intensa. A partir de ese momento todos los permisos, vacaciones y demás quedan suspendidos porque están en apresto. Yo creo que sí, en apresto deben de estar también otras fuerzas como el mismo Ejército de Guatemala para poder colaborar si es necesario con la PNC, y en apresto deben de estar las unidades especiales policiales, incluidas aquellas que son antidisturbios, para efectivamente con su presencia disuasiva ser eso, no un disuasor de posibles situaciones que impidan las elecciones. Como sea, el llamado que le hacemos aquí en La Medida es que el próximo domingo, que es este que viene ya, 11 de agosto, por favor, acuda a ejercer su derecho al voto. La propuesta de brindar el servicio de Transmetro gratuito durante las elecciones es uno de los temas que está en agenda y será analizado por el Consejo Municipal Capitalino. El objetivo es promover la participación ciudadana en las elecciones y apoyar a la economía del hogar, precisó el alcalde capitalino Ricardo Quiñones. Para que se apruebe el que el transporte sea gratuito, igual que en la primera vuelta electoral. De hecho, nosotros hemos tenido una buena comunicación con el Tribunal Supremo Electoral, con la Junta Departamental, que nos ha solicitado el apoyo, no solo desde lo que es el transporte, sino que también desde lo que tiene que ver con las proximidades y cercanías de cada uno de los centros electorales. Vamos a ubicar a nuestros equipos de la Policía Municipal de Tránsito para el ordenamiento vial, para que cada centro electoral tenga pues la presencia de un PMT, 2 PMTs y una patrulla, para que puedan estar en el sector ordenando el tráfico, el tránsito vehicular. Durante la primera vuelta, que se realizó el 16 de junio, los vecinos de la capital gozaron de dicho servicio de transporte de forma gratuita. Por aparte, se indicó al TSE que se cuenta con espacios municipales que podrían utilizarse como centros de votación. Se está a la espera de la confirmación. Sí. Bueno, yo creo que ha llegado la hora, Sandy, de hacer una nueva pausa comercial. ¿Qué te parece? Así es, pero le invitamos a que continúe con nosotros porque al regresar hablaremos acerca de los patrulleros. Esto te va a parecer dramático. Tienen derecho a defenderse, o yo no sé si a defenderse o a atacar como están haciendo. Ya lo hablaremos al regresar. Después de la pausa, siga con nosotros, ya volvemos. No cambies, nosotros somos A la Medida. Presuntos pandilleros quienes amenazaron de muerte a patrulleros de San Raimundo fueron retenidos y vapuleados. En nombre de todo el pueblo, y ustedes se van ¿desde qué ratos? Y así como ustedes, toda la pandilla, les damos 48 horas que desaparezcan de este pueblo. Pobladores quienes integran el grupo de patrulleros en el municipio de San Raimundo recibieron amenazas de muerte por parte de presuntos pandilleros. Porque nosotros somos los que ponemos el orden aquí. Les quedó claro, ¿verdad? Y eso de inmediato iniciaron las averiguaciones y dieron con los 3 hombres quienes fueron retenidos y vapuleados. Aunque la vida les fuera perdonada, les dieron 48 horas para abandonar el pueblo. Situación que preocupa a los vecinos del lugar, quienes indican que lo mejor hubiese sido entregarlos a las autoridades.
Bueno, cuando uno mira esto realmente se sorprende, Sandy, televidentes, porque aquí estamos hablando de uno de los grandes flagelos que tiene nuestro país, que es la inseguridad. Y la inseguridad lleva a estas acciones que, hombre, también están riñendo en contra de lo que es la ley. Ustedes pueden ver las imágenes en este instante en su pantalla, algo que parece bueno, que si lo dejamos seguir sin ponerle un alto y control, se va a volver algo muy malo. Nos acompañan en casa para que hagamos este análisis, por favor. Decíamos que una de las principales prioridades de nuestro país definitivamente es la seguridad. Se dice en los temas de seguridad que la seguridad es percepción ciudadana. Y en este caso la percepción de nuestro país es que hay mucha violencia y que hay mucha inseguridad. Dentro de las principales amenazas en materia de seguridad encontramos, como usted ya sabe y conoce, hemos hablado acá tanto de ellos: narcotráfico, trata de personas, pandilla, extorsión, sicariato y una larga lista más, Sandy, de etcéteras que amenazan a nuestra sociedad. Algunos estudios inclusive que han realizado, sobre todo países europeos, han llegado a situar a Guatemala dentro de los 10 países más inseguros a nivel mundial. Y esto ha obligado precisamente a que la población, ante esta gran ola de violencia e inseguridad, se proteja como sea. Muchas veces en colonias poniendo garitas, poniendo talanqueras, poniendo seguridad privada, pero muchas veces también, como en este caso, en el municipio de San Raimundo, departamento de Guatemala, organizándose en estos comités de seguridad, que el fin está bueno, pero que están actuando también al margen de lo que establece la ley, hay que decirlo, Sandra. Esto nos pone en una discusión bastante complicada, Julio, porque por una parte está el descontento de las personas, cansados obviamente de la delincuencia, que decidieron organizarse, pero también están actuando exactamente al margen de la ley, porque obviamente hay personas que están pues encapuchadas, no se tiene registro, no se tiene el acompañamiento también de las fuerzas de seguridad. Es decir, qué complicado también, porque la desesperación lo lleva incluso a tomar estas medidas. Tú lo has dicho muy bien, Sandy, la desesperación, porque imagínate, lamentablemente estábamos hablando fuera de cámara, dentro de varios municipios, lo que es San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, San Raimundo, están azotados realmente por lo que son las maras. Eso significa que ahí hay extorsiones, que ahí hay muerte, que ahí hay un montón de sicariatos, robos y muchas cosas más. Uno entiende la desesperación ciudadana de los comerciantes y de toda la población de estos municipios para que haya orden, pero ojo con esto, porque imagínate que está bien que capturen a esta gente y que la entreguen a la PNC, que haya esa coordinación. El problema es que si, por ejemplo, en algún momento se pasan y alguno de estos delincuentes, o presuntos delincuentes, viene y fallece, ya se meten a problemas legales. Y entonces aquí es donde está la grave situación que puede llegar a pasar. Por supuesto, y aparte la forma de organización en la que se encuentran, hay que destacar eso. Por ejemplo, es diferente cuando están en apoyo a la policía, PNC, por ejemplo, que es algo que sí se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia entonces también que se puede tener? Yo creo que lo que falta es precisamente ese, el acercamiento, y ahí, ojo, el llamado sería al tercer viceministerio de Gobernación para buscarlo, ¿no? Ya sabemos que esta situación de grupos organizados está en San Raimundo, entonces hay que buscar precisamente, primero que coordinen con sus autoridades locales, y en este caso es con la municipalidad, y luego ya que tengan con la comisaría o subcomisaría, no sé qué es lo que existe exactamente en el municipio de San Raimundo, esa confianza y esa coordinación directa para que no caigan en abusos y en ilícitos legales y penales. ¿Por qué? Porque hay una línea muy frágil entre hacer justicia, entre dar seguridad y poder cometer un delito. Y esto es una situación terrible, Sandra. Definitivamente. Tenemos otros datos también para ampliar este análisis, porque hay que tomar en cuenta que algunos de estos grupos organizados tienen ya un funcionamiento bastante prolongado. Y aquí mencionamos uno de ellos, Los Ángeles Justicieros, en el mercado de la terminal en la zona 4 capitalina. Así es. Pero esto se ha extendido a varios municipios, particularmente como es el caso que mostramos, el de San Raimundo. Sin embargo, esta organización de vecinos, aunque sus fines son buenos, si no se hace en coordinación con las autoridades estatales, puede ser catalogada como una función ilegal. Así es, también. Y si este tema de los patrulleros de orden civil no logra controlarse y regularse, se podría incluso correr el riesgo de que, contrario a prevenir hechos delictivos, se constituyan en facilitadores de los mismos. Al hacer un FODA así muy rápidamente, esa es la principal amenaza que hoy por hoy, con esto que estamos viendo en las imágenes en pantalla, es un riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente no existe un registro, no se sabe quiénes son los que integran estos comités, usan capuchas, armas largas y no estamos... armas de portación ilegal incluso, porque no todos tienen la licencia.
tienes toda la razón, deportación ilegal. No estamos diciendo que no tenga que haber una organización vecinal, comunitaria o como tú la quieras llamar, para brindar seguridad. Lo único es que no puede ser de esa forma alterna, de esa forma desordenada y al margen de la ley, porque entonces estamos creando grupos paralelos que en algún determinado momento, buscando algo bueno, buscando la seguridad, pueden fácilmente delinquir y como te digo, estar involucrados en hechos que van a ser problema penal luego para ellos. ¿Cómo contrarrestar entonces, Julio, estos grupos si obviamente sabemos los problemas de seguridad que hay, lo cansada que está la gente ya de esperar y que, por ejemplo, si entregan a un delincuente a los tribunales de justicia, va a pasar un proceso muy largo y esto no garantiza muchas que veces se no hay haga justicia? Claro, porque seguimos manejando ese margen, Sandy, que tú, qué bueno que me lo mencionaste, de 95 y de 96% de impunidad. Yo creo que lo primero que necesitamos de alguna manera es entender que la Policía Nacional Civil debe de fortalecerse y para eso aquí el llamado es hasta los diputados que hay que dar todo el apoyo, inclusive el financiero, para que tengamos la cantidad de elementos policiales que necesitamos, equiparlos, entrenarlos y dotarlos de las mejores formas técnicas, tácticas y equipos para brindarnos seguridad. Y luego pues obviamente el hecho de trabajar mucho en el tema de la prevención y sobre todo combatir las causas que originan que existan pandillas. Exactamente, pero también ojalá que la población tenga esa confianza, que las autoridades, todo el sistema de seguridad y de justicia también logre funcionar bien para que no se vengan replicando estos casos y que vayamos a parar con grupos de patrulleros en todos los municipios. Eso sería muy peligroso. Creo que aparte de ser peligroso, acabas de poner el dedo fuertemente en la llaga, bueno, en una de tantas llagas que tiene el tema de la seguridad en Guatemala. Sí, el sistema de justicia debe mejorar. Seguridad y justicia van de la mano, pero cuando se logra una buena acción, ya sea de vecinos o de la Policía Nacional Civil y capturarlo, la justicia se hace lenta, se hace no pronta ni cumplida como dice que debe ser, y esto pues obviamente causa ese sinsabor y desazón en los vecinos de todos los barrios, de todas las zonas y de todos los departamentos. Ojalá, Sandy, eso llegue a mejorar. Exactamente, y recordemos entonces el proceso del sistema de seguridad, de justicia que se debe desarrollar. Por eso es que se lleva en un tribunal con un juez, por ejemplo, porque lleva una serie de pasos para poder de esta manera dar a conocer si la persona es culpable o es inocente, porque cuando vapuleamos a alguien, lo linchamos, se comete ese error de castigar a alguien que a lo mejor no lo cometió. Todos gozamos de la presunción de inocencia y esto debe esclarecerse ante un juez. Bueno, y ahora pasamos a las notas de orden judicial, y es que en un tribunal de mayor riesgo fue declarado inocente el alcalde electo de San Juan Zacatepeques, Juan Carlos Pellecer Agustín. De los delitos, escuche usted, de asociación ilícita y de extorsión. Veamos más información aquí en A la Medida. Declara que absuelve a Juan Carlos Pellecer Agustín por los delitos de asociación ilícita y extorsión, dejándolo libre de todo cargo con respecto a estos delitos. 2. Al estar firme la presente sentencia, se ordena su libertad civil, encontrándose el acusado Juan Carlos Pellecer Agustín gozando de medidas incluidas, se le deja de una asociación jurídica hasta que participe por 6 meses. Al finalizar la audiencia, el funcionario electo como alcalde fue abrazado por haber sido declarado inocente de los señalamientos del Ministerio Público. Una decisión basada en derecho. Recuérdense que yo me presenté acá a solicitud del Ministerio Público hace más de 7 años que vienen con esto. Se han hecho una serie de violaciones a mis derechos posteriormente. Hoy se hace justicia. Me preguntaron anteriormente si creía en la justicia de Guatemala. Yo creo que sí, los guatemaltecos tenemos que creer en la justicia. Juan Carlos Pellecer Agustín fue electo como alcalde de San Juan Zacatepeques en las pasadas elecciones del 16 de junio. Ahora, la resolución del tribunal de declararlo inocente podría ser utilizada por la Junta Departamental Electoral para adjudicarle el cargo el próximo 15 de enero del 2020. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Si usted no ha pagado el impuesto de circulación de vehículos en los últimos 3 años consecutivos, tome en cuenta la siguiente información porque podría aparecer en el listado de automotores inhabilitados.
Más de 370.000 vehículos se encuentran en el listado de inhabilitados debido al incumplimiento del pago por el impuesto de circulación de más de 3 años consecutivos. Sí, efectivamente, recordemos que este pago de los 43.000 ya son personas que han estado presentándose a pagar. Parte de ellos son de los que llevan más de 3 años sin pago. Lo importante acá es que hay vehículos que efectivamente están fuera de circulación, por los cuales se les invita a presentarse y dar de baja los vehículos, que únicamente lo puede hacer el propietario según la ley lo manda. Vehículos que cumplen 3 o más años de no cumplir sus obligaciones tributarias de ISSB es menor que lo que se venía observando en el 2017, por ejemplo, y muy similar a lo observado en el 2018. Es decir, tenemos un mejor comportamiento de los contribuyentes en cuanto a al pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Algunos contribuyentes que no han hecho el trámite de traspaso continúan generando deuda a los anteriores propietarios de un automotor. Las obligaciones, de acuerdo a lo que mandata la ley, es a nombre de quien está registrado el vehículo en el registro fiscal de vehículos. Es decir, si una persona A vendió un vehículo hace 2 años, pero nunca se hizo el traspaso, las obligaciones tributarias recaen sobre la persona dueño original, aunque no tenga ese vehículo en su posesión. Si usted desea activar nuevamente su vehículo, consulte la página de SAT, en donde encontrará los pasos a seguir para dicho efecto. Otra información, el Ejecutivo dio a conocer que las amenazas de Washington por sanciones de no poner en marcha el acuerdo migratorio de asilo siguen latentes. Por ello insistió a la Corte de Constitucionalidad que resuelva el amparo de revocatoria que se interpuso hace 2 semanas. Han transcurrido 10 días de la firma del convenio migratorio suscrito con Estados Unidos y autoridades guatemaltecas desconocen cuándo podría entrar en vigencia debido a las acciones legales provisionales impuestas por parte de la Corte de Constitucionalidad. Todavía no hemos logrado terminar de definir la ruta. Este es el día en el que todavía no sabemos cómo va a resolver la Corte de Constitucionalidad un recurso de revocatoria que planteamos ya hace bastantes días. Sería muy útil que ellos lo resolvieran de corto plazo para que nosotros ese elemento lo podamos incorporar en el análisis jurídico. Hay un amparo provisional que no define específicamente cuál es la ruta a seguir. Hay un recurso de revocatoria que está pendiente de ser resuelto. Nosotros, respetuosos del proceso interno, vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo espere el presidente de Estados Unidos? Es algo que no sabemos. Pero si esa fecha que el secretario compartió se alcanza, creo yo que podemos estar en algún problema nuevamente con las medidas que el presidente de Estados Unidos planteó. Entre las advertencias está agravar las remesas, aumentar aranceles a las exportaciones y prohibir la entrada a Estados Unidos a los guatemaltecos. El actual ministro de Economía, Cisclo Valladares, quien tiene una solicitud de antejuicio en su contra, compareció ante la comisión pesquisidora que analiza su expediente para entregar así las pruebas de descargo. El titular de la cartera de Economía se defendió ante la comisión pesquisidora que analiza la solicitud de antejuicio que presentó el Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. Mi casa fue allanada, un hecho notorio en noviembre del año 2017. Tuve que accionar de amparo contra el allanamiento ilegal perpetrado en mi casa. No dejaron entrar a mi apoderado mandatario ya que yo no estaba. Y eso obviamente es ilegal de conformidad con la Constitución. Todo allanamiento, y léanlo ustedes, tiene que estar presente el interesado o su mandatario. En el caso mío no lo dejaron entrar, tuve que accionar de amparo, tuve que accionar con querella, y la querella fue dirigida en contra de un fiscal de FSI, que es el señor Luis Omar Mejía. Él es quien presenta estas diligencias de antejuicio. Muchas inexactitudes que hemos visto en este proceso, inexactitudes que rayan en el ocultamiento de evidencia, en la implantación de evidencia, que preocupan, y puede haber buenas intenciones o buena fe tratando de realizar justicia, pero realizar justicia de esa forma atenta contra el Estado de Derecho no es bueno para nadie, no es bueno para el país, y por eso vengo con todos los documentos del caso a desvirtuar los señalamientos, a señalar pues obviamente que hay muchos, y pudieron escuchar ustedes, hechos inexactos
en los señalamientos que se hacen, que devienen en la conclusión de que se tratan de unas diligencias de antejuicio espurias, de diligencias ilegítimas, de diligencias políticas. Valladares indicó que durante la creación de la ley por la que es señalado únicamente realizó recomendaciones. Se me cuestionó algunos temas, por ejemplo, técnicos de la ley, sí tuve alguna participación en ellos, sana, como lo hice en la ley de equipos terminales móviles también, tuve participación, no redacté yo la iniciativa de ley ni mucho menos, tuve una participación similar, se puede decir, a la que tuve en otras normativas que afectaban al gremio en el periodo que fui presidente gremial, que fue entre 2012 a 2014 y reelecto hasta que fui comisionado Pronacom, que renuncié al cargo porque pues obviamente no son compatibilidades que se pueden mantener. Asimismo, se refirió a los testimonios que rindió el testigo protegido, los cuales fueron catalogados por Valladares como falsos. Mire, ese es un testimonio falso. Yo siento mucha pena por la testigo, en este caso una asesora del Congreso que se llama Ana Navas, porque me imagino que fue presionada, siento pena por ella, entiendo que tuvo algún problema ahí, su familia con tema de plazas fantasmas, no sé qué tipo de beneficios le pudieron haber ofrecido por haber dado una declaración a todas luces falsa. No cuestiono más que me pintan con un rol que obviamente me quieren enmarcar y que muchos de los que están aquí hoy, ustedes me conocen, muchos de ustedes, soberbia, somatando mesas, no es ni siquiera mi personalidad, me tratan de enmarcar una personalidad que obviamente no tengo y obviamente puedo afirmar con toda certeza que lo declarado es falso. Una vez más, agradecemos su sintonía y lo invitamos para mañana martes a las 9 de la noche. Feliz noche, que descanse, hasta mañana. Buenas noches.